Muy buenos días, queridos estudiantes del sexto grado de primaria del Colegio San Agustín. Hoy, 1 de julio del 2020, estamos empezando con estas nuevas vibras y que nuestro Padre Celestial siempre nos proteja. Como todo colegio católico, vamos a hacer la señal de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como segundo punto en esta clase, en esta video clase, vamos a hacer nuestros acuerdos de convivencia. Como ya sabemos, lavarnos las manos constantemente, respetar la opinión de los demás, conservar el área de trabajo limpia, no comer en nuestra área de trabajo y participar activamente, queridos estudiantes. Como segundo punto en esta clase virtual, en esta clase, videoclase, les proyecto las siguientes imágenes. ¿Qué es lo que observan en las imágenes? Ustedes me dirán, profesor, personas trabajando, profesor, sacos de, profesor, aves. Es una linda época que vivió nuestro país y la semana pasada lo observaba en los reportajes que hacían en Canal 7. Una linda época, una prosperidad que se dio en nuestro país, chicos. Vemos acá personas cargando sacos. Esto se dio en la costa del Perú, en una de nuestras regiones, Ica, Paracas. Ustedes se habrán ido, les habrán contado. Se dieron en esa época construcciones ferroviarias. Y nuestro tema del día de hoy es la época de la prosperidad aparente, chicos. ¿Por qué le llaman época de la prosperidad aparente? Ya lo vamos a saber. Y nuestro propósito del día de hoy es construir interpretaciones históricas. Todas estas clases que vamos a hacer, las videoclases y nuestras clases virtuales, vamos a ver ya otra competencia, construir interpretaciones históricas. Vamos a hablar de la historia del Perú. Nuestra capacidad elabora explicaciones sobre procesos históricos. Nuestro desempeño elabora explicaciones coherentes sobre el tema de sus hechos y procesos históricos de la época del guano. Vamos a hablar del guano, chicos. La época del guano que se dio en el Perú. Entonces, nuestra pregunta retadora: ¿por qué los historiadores le llaman la época de la prosperidad aparente? ¿Por qué lo llamarán? ¿Por qué prosperidad aparente se dio esa época? Hubo una gran, así como lo llaman acá, en la época de los 70, 80, la época de el oro negro, que lo llaman, y tiene su canción, la época del petróleo acá en nuestra ciudad. Eso es lo que se dio en aquella época. Estamos hablando del siglo XIX en el Perú. Se comenzó a exportar el guano. La época donde Europa y Estados Unidos era la época de la agricultura. Y nuestro guano era muy buena. Daba buenos resultados en aquella época. Un recurso que produjo un periodo de estabilidad política y prosperidad económica aparente. ¿Por qué lo llamarán aparente? ¿Por qué? ¿No habrán invertido bien los dineros nuestros gobernantes? ¿Qué será? Entonces, queridos estudiantes, teníamos problemas económicos. La economía peruana en las primeras décadas de la República estaba en crisis. La inestabilidad política, la era de caudillismo, cualquiera, se hacían golpes de estado y teníamos una gran deuda externa con Inglaterra. Eso es, por eso le llaman la época de la prosperidad aparente. Le llaman por eso, porque teníamos una deuda externa muy grande con Inglaterra. Porque ya vamos a llegar al tema o hemos hablado el año pasado sobre la corriente libertadora del sur y el norte. Los ingleses son los que subvencionaron a nuestros
a nuestros a San Martín, a Bolívar, para que nos dieran la independencia. Y teníamos esa deuda, queridos estudiantes. Entonces teníamos problemas. Sí había estabilidad con el guano, se dio, pero teníamos deudas. Y queríamos modernidad. Ya se dio la modernidad en aquella época, se dio para la construcción de los grandes ferrocarriles que se dieron en aquella época. Acá también tuvimos un ferrocarril. Entonces, queridos estudiantes, ya sabemos que por qué le llaman prosperidad aparente. ¿Por qué los historiadores le llaman? Había sí dinero, pero nuestros gobernantes no supieron quizás elaborar o generar buenos gastos y se desplomó la economía en el Perú. Entonces, queridos estudiantes, con esta pequeña apreciación, yo ya todo lo tengo ya en la plataforma. Hay una linda ficha que lo tienen que leer, y cualquier cosa, cualquier duda, ya saben, no duden en llamar a su querido profesor, el licenciado Ítalo Arévalo Cárdenas, encargado del área de personal social del Colegio San Agustín. Y que tengan un buen día, y que nuestro Padre Celestial les proteja a su familia y a ustedes, queridos estudiantes.